En Ucrania, personas valientes arriesgan sus vidas día tras día para defender su tierra de los invasores rusos. Y aunque una gran mayoría de las Fuerzas Armadas del país son hombres, también hay muchas mujeres increíbles que están igual de dispuestas a desempeñar su papel en la lucha y la victoria de la guerra. De hecho, se formó un movimiento de resistencia completo, integrado solo por mujeres en 2023. Ha estado combatiendo valientemente la agresión rusa desde entonces, y esta resistencia totalmente femenina, recientemente, celebró lo que podría ser su mayor victoria hasta ahora, la destrucción de una pieza clave del hardware ruso. El evento ocurrió en la noche del 31 de mayo. Un tren militar ruso transportaba combustible y comida por las vías cerca de Melitopol, en el sureste de Ucrania. Se decía que el tren se dirigía hacia la península de Crimea, que oficialmente se reconoce como perteneciente a Ucrania, pero ha sido anexada y ocupada por los rusos desde entonces. 2014. Pero el tren nunca llegaría a Crimea. Fue volado en ruta, con Slamavka, el nombre dado a la resistencia femenina en Melitopol, compartiendo la noticia en una publicación de Telegram. Hace calor en las vías, y no solo por el clima, informan las Fuerzas Armadas Operativas de Ucrania. Según información confirmada en el distrito de Melitopol, en el territorio temporalmente ocupado, los partisanos lograron volar un tren con carga y tanques de combustible. El tren se dirigía hacia la llamada Crimea. Ahora, es importante destacar que Slamavka no reclamó exactamente la responsabilidad del ataque. Pero el momento de la publicación, más el uso de la palabra partisanos, ciertamente da la impresión de que estuvo involucrado o quizás tenía algún tipo de conocimiento interno. El bombardeo, sin importar su autor, es un gran triunfo para los ucranianos. Rusia depende de estos trenes para sostener su esfuerzo bélico. Transportan suministros vitales y cargas a grandes distancias de la manera más rápida y eficiente, llevando municiones, alimentos y combustible de ciudad en ciudad, de región en región. Hacer explotar solo uno de esos trenes es suficiente para paralizar una pequeña parte del esfuerzo de guerra. Esto implica que los soldados rusos en otras zonas no obtendrán los recursos necesarios. Teóricamente, esto podría forzarlos a alterar sus planes, demorar un ataque o hasta replegarse de una zona. Dado que este ataque fue realizado por partisanos, no por fuerzas armadas oficiales, no hay informes detallados sobre cómo se planeó y qué exactamente implicó. Sin embargo, la cuenta de Telegram de la Inteligencia de Defensa de Ucrania sí compartió una publicación sobre el incidente. Ruido en el ferrocarril cerca de Melitopol. Un tren de carga militar de los invasores rusos fue volado en la noche del 31 de mayo de 2025. Ocurrió una explosión en una sección del ferrocarril cerca del asentamiento temporalmente ocupado de Yakimivka, distrito de Melitopol, región de Zaporizhia. Un tren militar de invasores rusos fue volado. El tren de carga iba rumbo a Crimea, ocupada temporalmente. Debido a una explosión en la vía, un tren con tanques de combustible y vagones de carga descarriló. Se interrumpió la principal arteria logística de los moscovitas en los territorios ocupados de la región de Zaporizhia y Crimea. Tras la explosión en el tren, los invasores anunciaron un plan de intercepción. La Guardia Rusa patrulla zonas pobladas. Las inspecciones en los puntos de control son muy meticulosas para todos los que entran o salen. La lucha contra la logística militar de los ocupantes rusos continúa. Esta publicación no revela mucho sobre la naturaleza del ataque, pero probablemente fue una misión cuidadosamente preparada. Después de todo, colocar una bomba o cualquier tipo de dispositivo explosivo en un tren ruso en territorio ocupado no es una tarea fácil. La resistencia ucraniana se encuentra en desventaja al no contar con el mismo acceso a hardware militar avanzado y sistemas de vigilancia que posee el ejército ucraniano. Es un logro notable para esas valientes personas en el terreno en Ucrania y una señal de los increíbles esfuerzos que grupos como ZLARMAVKA realizan para defender su territorio. Una mirada más detallada a este grupo, analizando su formación, motivaciones y acciones durante la guerra hasta el momento. Primero, un desglose del nombre ZLAR significa malvado, mientras que MAVKA es el nombre de un espíritu femenino famoso en el folclore y la mitología ucraniana. Se dice que los espíritus Mavka se forman a partir de las almas de las niñas que murieron de manera trágica, antinatural o prematura. Habitan en los bosques como hermosas mujeres de cabello largo que atraen a los hombres a su perdición, haciéndolos morir de risa. Un nombre apropiado para una fuerza femenina de resistencia. Esa resistencia comenzó a principios de 2023, alrededor de un año después de que comenzó la invasión. Sus 3 cofundadores estaban hartos de ver banderas rusas en su ciudad natal, así como soldados rusos pavoneándose arrogantemente como si fueran los dueños del lugar.
Cada uno de ellos había apoyado activamente varios movimientos activistas antirrusos anteriormente, pero pronto decidieron formar su propio grupo de enfoque femenino, como una muestra del poder de las mujeres ucranianas ante los invasores. Como explicó MAVKA1, un seudónimo de uno de los fundadores del grupo, a Ucrania en noviembre, queríamos mostrar que nuestras mujeres son valientes y fuertes y nunca nos comportaremos bien con ellos aquí. Además, alrededor de 2022-2023 se comportaban con mucha arrogancia hacia nuestras chicas, y la resistencia de las mujeres realmente les molestaba. Como uno de sus primeros actos desafiantes, los cofundadores colocaron pegatinas por toda la ciudad de Melitopol en el sur de Ucrania, con la imagen de una joven ucraniana vistiendo atuendo tradicional, golpeando la cabeza de un soldado ruso con un ramo de flores con el lema «No quiero flores, quiero mi Ucrania». Esto fue en respuesta a los soldados rusos que repartían tulipanes y otras flores a mujeres y niñas en las calles de la ciudad como parte de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Desde entonces, a medida que han pasado los años y la invasión ha continuado, las Mavkas han llevado a cabo una creciente variedad de actos de resistencia, los cuales son generalmente pacíficos pero efectivos para interrumpir y frustrar al enemigo. Esos actos incluyen campañas adicionales de pegatinas, colocación de carteles con lemas e imágenes inspiradoras, distribución de folletos e incluso envenenamiento de ocupantes rusos con alimentos y bebidas mezclados con laxantes. Curiosamente, todo este movimiento comenzó como una broma. Según un cofundador, el pequeño grupo inicial de Mavkas se reunía en una cocina un día. Uno de ellos bromeó sobre iniciar una organización para resistir la ocupación rusa. Puede que en su momento pareciera humorístico o extravagante, pero Slav Mavka se ha convertido desde entonces en un símbolo de resistencia muy real y poderoso. Y a pesar de la seriedad de la situación que enfrentan y las aterradoras consecuencias que pueden llevar sus acciones, el grupo ha mantenido un fuerte sentido del humor durante toda su existencia. De hecho, una de sus estrategias más famosas, apodada Mavka Money, implica crear billetes falsos de rublos rusos con imágenes de los Mavkas en el lugar donde estarían los típicos monumentos y símbolos rusos. Estas notas se han extendido por varias ciudades del sur de Ucrania, como Melitopol, Berdiansk, Tokmak, Kharkovka y Simferopol. Algunos supuestamente incluso han cruzado la frontera llegando a la región rusa de Kubán. Cuando los rusos vieron por primera vez estas notas falsas, no estaban nada contentos, y los Mavkers disfrutaron viendo sus reacciones. Uno dijo que el primer billete fue increíble. Los rusos enloquecieron en sus canales y comentarios. Ver sus reacciones fue graciosísimo. Lo más divertido fue que la discusión se intensificó cuando un periódico inglés lo publicó. En lugar de descartarlo como un problema menor, amplificaron inadvertidamente la idea que intentaban desestimar. Otro de los cofundadores bromeó sobre lo seriamente que los ocupantes rusos reaccionaron a sus acciones y lo tontas que esas reacciones los hicieron parecer. Solo imagina que liberamos copias de sus rublos con el lema de que los ocupantes rusos están en Ucrania y ellos pensaron que nosotros éramos los tontos. Liberamos un billete de 50 rublos y ellos afirmaron que una denominación tan pequeña no podría posiblemente perturbar su sistema bancario o afectar la circulación del rublo. Leí incrédulo que nuestra última broma a su costa terminó siendo etiquetada como un acto terrorista serio. Otra iniciativa humorística y efectiva de ZLA Mavka es la cocina de apodo Mavka. Esto comenzó con mujeres colocando carteles en broma, advirtiendo a los ocupantes rusos que tuvieran cuidado con lo que comían o bebían. No estaban envenenando comida o bebida en ese instante, pero esperaban que sus carteles hicieran dudar a algunos soldados rusos, o que tuvieran miedo de probar la comida local. Más tarde, los Mavkas lograron acceder a una cocina donde cenaban los rusos y decidieron agregar laxantes a su comida. También mezclan líquido laxante en su alcohol casero. Así que cuando cualquier ruso tocaba a la puerta exigiendo comida o alcohol, se llevaban una desagradable sorpresa. Uno de los cofundadores explicó la estrategia. Cuando los ocupantes pedían aguardiente o comida de puerta en puerta, pensé, ¿por qué no? Sé cómo cocinar. Y si un poco de laxante termina en la comida, sucede. El aguardiente es un negocio arriesgado. Tal vez me perdí algo en el camino. Así nació la idea de la cocina de Mavka. Todos lo aman. Acciones como esta impactan realmente. Desde que inició la cocina de Mavka, los locales en Melitopol notaron que los ocupantes son más cautelosos al consumir alimentos o bebidas que ellos mismos no prepararon. El grupo incluso encuentra tiempo para publicar su propio periódico semanal, diseñado para ayudar a difundir información y contrarrestar las campañas de propaganda y desinformación rusas. Uno de los cofundadores tuvo esta idea después de visitar a un amigo fuera de Melitopol.
se sorprendieron al descubrir que las personas, incluso dentro de Ucrania, estaban siendo alimentadas con informes de noticias escritos por rusos y creyendo lo que escuchaban. No tomaron el tiempo para buscar información de ninguna otra fuente, así que decidieron proporcionar una fuente alternativa. Semanalmente, resumen los eventos destacados que suceden en Ucrania. Imprimen copias para dejar en lugares públicos o depositar en buzones, y comparten una versión digital en Telegram a través del chatbot oficial de ZLAR Mavka. ZLAR Mavka hace todo esto sin ningún patrocinador, inversor o financiamiento. Dependen pura y simplemente del trabajo duro y la motivación, y parece que no hay escasez de esos dos ingredientes vitales. El grupo ha superado las expectativas de sus cofundadores, expandiéndose rápidamente a lo largo de los años. Han surgido nuevas subdivisiones de Mavka, no solo en Melitopol, sino en otras ciudades y regiones alrededor de Ucrania, ocupada por Rusia, como Crimea, Donetsk, China y más allá. Toda mujer que desee unirse es bienvenida para contribuir. Aquellos con impresoras en casa pueden imprimir folletos y boletines para compartir en su área, o difundir la palabra sobre las actividades de Mavka en línea en las redes sociales. Según uno de los cofundadores, necesitamos motivación, inspiración y, sobre todo, fe en la victoria. Las preocupaciones materiales no son nuestro principal enfoque aquí. Se requiere dinero, pero no es lo esencial. Lo que realmente necesitamos son más ojos y oídos. Para que la gente siga resistiendo, deben sentir que sus esfuerzos valen la pena. El número de activistas suele aumentar cuando llegan buenas noticias de Ucrania o del frente. La gente se siente inspirada y lista para tomar acción de nuevo. Pero también funciona en sentido contrario. Todos leen en línea y es muy fácil perder la motivación. También vale la pena mencionar que las mujeres que participan en este movimiento enfrentan graves repercusiones si son atrapadas o si se descubren sus identidades, y los ocupantes rusos están buscando rigurosamente a cualquier persona asociada con el movimiento. Detienen y revisan a las personas en las calles, realizan búsquedas aleatorias e instalaron cámaras de vigilancia en áreas alrededor de Melitopol para intentar atrapar a los partisanos en acción. Existen planes para implementar sistemas de reconocimiento facial, lo que haría aún más fácil para los rusos identificar a los miembros de la resistencia y más difícil para los Mavkas operar. Debido a todo esto, los miembros de la resistencia deben ser muy secretos en sus comunicaciones y cautelosos en cualquier acción que emprendan. Ejecutan todas las operaciones a través de su canal de Telegram, que está cifrado, para evitar que los soldados rusos espíen sus mensajes o actividades. Para trabajar con el grupo, primero se debe contactar al chatbot de Mavka en Telegram, que puede conectarlos con los líderes de ZLAMAVKA, quienes asignan varias tareas y actividades de resistencia. Todas las identidades se mantienen anónimas, y toda la información personal se guarda con el máximo secreto. También se insta a los miembros a practicar fuertes medidas de ciberseguridad, como usar VPNs y eliminar historiales de mensajes. Como explicó uno de los Mavkas, nunca pedimos nombres reales ni ninguna información que pueda revelar la identidad de alguien. La comunicación solo se da por apps de mensajería seguras. Además, recordamos constantemente a todos sobre la seguridad cibernética, borrando chats y no almacenando información sensible. La razón es simple. Si son atrapados, los miembros de Tsar Mavka podrían ser arrestados, procesados e incluso golpeados, torturados o asesinados por soldados rusos. A pesar de todo, estas valientes mujeres persisten. Siguen distribuyendo sus pegatinas, folletos, carteles y boletines. Continúan saliendo a las calles de la ciudad y tomando riesgos por lo que creen. Como dice uno de los fundadores, el poder está en la gente. Todos tenemos el poder de hacer algo para ayudar al mundo, desde un pequeño folleto hasta grandes decisiones en los puestos de poder. Estamos aquí, y a pesar de todo, seguimos resistiendo porque el mal no debe ganar. Por favor, lucha con nosotros y por nosotros. Slomavka no es el único grupo de resistencia en Ucrania. Hay muchos más. Hay muchos otros grupos de personas que, sin estar oficialmente enlistados en las Fuerzas Armadas, llevan a cabo misiones, ataques y planes propios para interrumpir a los invasores rusos y luchar por la libertad. De hecho, otro grupo conocido como ATESH, que significa Fuego en Tártaro de Crimea, también recientemente apuntó a las vías férreas rusas. El 1 de junio, partisanos de ATESH no destruyeron un tren, sino una caja de relevo a lo largo del recién construido ferrocarril Volnovavka-Mariupol. El sistema ferroviario se extiende desde Taganrog, una ciudad en el suroeste de Rusia, hasta la ocupada región de Donetsk en Ucrania. Es una pieza clave del rompecabezas logístico ruso, ya que permite a las fuerzas de Moscú eludir Crimea y llevar carga a las líneas del frente más rápido que antes.
Los rusos también probablemente esperaban que al construir este ferrocarril, sus trenes estarían más seguros de cualquier posible ataque. Pero no contaban con la valentía e ingenio de los luchadores de Atesh. Destruir la caseta de señales fue una táctica inteligente de los partisanos. La caja de relevo rota interrumpió el sistema de señalización y control de tráfico del ferrocarril, así como el flujo de combustible, comida, municiones y equipo ruso a las líneas del frente. El grupo compartió una publicación en Telegram informando a sus seguidores y al mundo en general de su exitoso ataque. Atash interrumpió la logística enemiga en una nueva sección ferroviaria en Donetsk Oblast. Los agentes de nuestro movimiento llevaron a cabo un sabotaje al desactivar un gabinete de relevo en una nueva sección del ferrocarril Volnovavka-Mariupol construido por los ocupantes. Como resultado, se interrumpieron los sistemas de señalización y control de tráfico de trenes. Esta sección es un elemento clave de cómo la nueva línea de ferrocarril Taganrog-Mariupol, que los rusos lanzaron apresuradamente para transferir combustible, equipo y municiones directamente al frente de batalla, pasando por el puente de Crimea. Facilita entregas más rápidas y seguras desde Rostov. El daño a la infraestructura en esta dirección interrumpe los suministros y aumenta la vulnerabilidad del ejército de ocupación. Seguimos atacando objetivos críticos del enemigo. Cada golpe merma su habilidad para pelear. Estos ataques pueden parecer menores en el contexto más amplio de la guerra, pero cada uno tiene un impacto. Cada uno simboliza un triunfo pequeño pero importante. Y un nuevo problema para las fuerzas rusas con el que lidiar, especialmente cuando se destruyen o dañan sistemas logísticos como los ferrocarriles, crea grandes desafíos en el lado ruso. Cualquier guerra prolongada, sobre todo una invasión, requiere una sólida logística para sostenerla en el tiempo. Combustible, municiones y armas, estos suministros esenciales deben ser trasladados continuamente para respaldar a los soldados y sostener el combate. Cualquier interrupción de esos suministros también daña la capacidad de la fuerza para llevar a cabo sus ataques y mantener la presión sobre su enemigo. Incluso podría abrir debilidades o dar a la oposición la oportunidad de contraatacar o lanzar un contraataque. En resumen, este tipo de acciones importan. Y es por eso que grupos como han continuado llevando a cabo este tipo de ataques varias veces durante el curso de la guerra hasta ahora. El 8 de mayo 2025, por ejemplo, el grupo se atribuyó la responsabilidad de una misión de sabotaje cerca de Moscú, en la que se destruyó equipo importante de la subestación, interrumpiendo las comunicaciones entre las unidades militares rusas. A principios de año, en febrero, uno de los agentes del grupo saboteó astutamente un vehículo de guerra electrónica ruso RP-377 Los Ángeles. Vertieron azúcar en el sistema de combustible del vehículo, descubierto por los rusos días después. El ataque simple pero efectivo dejó temporalmente fuera de acción al vehículo EW con un daño estimado de 20 millones de rublos, más de $250,000. En 2024, el grupo llevó a cabo varios otros ataques a objetivos como subestaciones, estaciones de comunicación por satélite y líneas de ferrocarril, demostrando continuamente ser una espina molesta y persistente en el costado del ejército ruso. Y no es solo desde un punto de vista logístico o militar que estas acciones importan, sino también para la moral y la creencia. El pueblo ucraniano sufre ola tras ola de ataques y bombardeos diarios. Sus hogares y ciudades han sido bombardeados y destruidos, y constantemente escuchan noticias sobre nuevos ataques, bajas, heridas y caos. Necesitan pedazos de buenas noticias para equilibrar eso y darles esperanza. Y eso es lo que obtienen, gracias a las acciones de grupos como ATESH y ZLARMAFKA. Ya sean pegatinas callejeras o bombas en trenes, estos audaces actos de resistencia marcan la diferencia. Muestran al pueblo ucraniano que, además de las fuerzas armadas luchando en el frente, también hay inspiradores y heroicos luchadores a su alrededor, protegiendo sus ciudades y calles, haciendo todo lo posible para interrumpir la invasión y luchar por un futuro de paz y seguridad para la nación. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre grupos como ZLAR, MAVKA y ATESH? ¿Qué tan importantes son sus acciones en la lucha por la libertad de Ucrania? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete a The Military Show para obtener más noticias sobre la guerra de Rusia en Ucrania, el Medio Oriente y otros conflictos mundiales.